Buenos días, profesor Sánchez Jiménez. Mi nombre es Max Manuel Escobar Ponte y en esta ocasión vengo a resolver un ejercicio de estática. Bien, para esta ocasión he escogido un problema de estática, el cual tiene el siguiente enunciado. Una masa de 12 kilogramos se encuentra suspendida en el aire entre dos paredes por medio de dos cuerdas, como se ve en la figura. Determine el valor de la tensión en cada una de ellas. Bien, acá tenemos el gráfico. Acá tenemos el gráfico, el cual nos muestra la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 1 junto a la pared tiene un ángulo de 60 grados y la masa pesa 12 kilogramos. Este ejercicio lo vamos a trabajar bajo la condición de la sumatoria de fuerzas en X y bajo la sumatoria de fuerzas en Y, que ambas son iguales a 0. El primer paso que realizaríamos será realizar el DCL del gráfico, el diagrama de cuerpo libre, en el cual ubicamos en X y en Y las tensiones. La tensión 2 se encuentra en el eje X y la tensión 1 se encuentra entre el Y y la X. La tensión 1 genera un ángulo de 30, ya que su otro ángulo era 60, y descomponemos la tensión 1 en X y en Y. Por lo cual en X sería T1 por coseno de 30 y en Y sería T1 por seno de 30. Y la fuerza, los 12 kilos, eh, irían irían en la recta de Y, pero en el lado negativo. Y para hallar esto, multiplicaríamos 12 por la gravedad, que es 9.81, el cual nos daría 117.72 N. El siguiente paso sería la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Primero empezamos con la sumatoria de fuerzas en X, igualándolo a 0. Como podemos observar en el gráfico, todas las fuerzas que actúan en el eje X sería T2 y menos T1 por coseno de 30. Va como negativo porque está en el lado negativo. Y eso lo igualamos a 0. Luego pasamos a sumar la T1 por coseno de 30 para que se convierta en positivo. Y aquí ya tenemos una igualdad. Luego pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, el cual igualamos a 0. Y aquí en el gráfico ubicamos todas las fuerzas que actúan en el eje Y, el cual sería T1 por seno de 30 menos 117.72 porque se encuentra en el lado negativo. Esto lo igualamos a 0 y operamos, lo cual nos sale que la T1 es igual a 235,2 newton. Y luego, por último, una vez tenemos ubicado la T1, reemplazamos. Sería T2 igual a T1 por coseno de 30 y como resultado tendremos T2 igual a 203,68 newtons. Y listo, aquí tenemos la T1 y la T2. Gracias. Hola, mi nombre es Alexis Taipe y hoy voy a explicarles un problema sobre equilibrio de una partícula. Bien, empecemos. Los elementos AC y AB sostienen la caja de 800 libras. Determine la fuerza de tensión desarrollada en cada elemento. Bien, como podemos apreciar, aquí está la figura que nos dan, con sus respectivas medidas, 3 pies, 4 pies y 4 pies, por aquí. Que esta figura tiene dos fuerzas que se representaría como tensión AC y tensión AB. Bien, el peso de la caja que nos dan lo colocamos aquí, 800 libras. Bien, para desarrollar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es descomponer. Como sabemos, aquí nos dan la medida de 3 pies y 4 pies, respectivamente. Al saber estas medidas, podemos imaginarnos que se realiza con el teorema de Pitágoras. Bien, de esa manera quedaría así.
3/5 de la tensión AC en la recta X, y en la recta Y quedaría 4/5 de la tensión AC, tal cual. Bien, para descomponer el lado derecho, básicamente hacemos lo mismo. Como sabemos que nos dan de medida 4 pies y altura 4 pies, sabemos que quedaría así. Tensión AB sobre raíz de 2. En la recta X. En la recta Y quedaría de la misma manera. Tensión AB sobre raíz de 2. Bien. Y acá le aplicamos una fuerza más, que sería la de las 800 libras que nos dan como dato. Bien, seguimos con el ejercicio. La segunda parte sería desarrollar la ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Aquí tenemos que colocar todo lo que nos da en la recta X. Colocamos tensión AB sobre raíz de 2 menos, sería menos porque está a la izquierda, menos 3/5 de la tensión AC igual a 0. Seguimos. Tensión AB sobre raíz de 2. Sabemos que el 3/5 pasa a la derecha. Es igual a 3/5 de la tensión AC. Y quedaría como tensión AB es igual a 3/5 por raíz de 2 tensión AC. Bien, esto es para lo que representa en el eje X. Ahora tenemos que ver en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 sería 4/5 de la tensión AC más tensión AB sobre raíz de 2 menos la fuerza que nos dan 800 libras igual a 0. Quedaría así, 4/5 de la tensión AC más, como ya podemos ver, tenemos el valor de la tensión AB. Simplemente lo que podemos aquí es pasamos este dato que está ahí, lo pasamos aquí, reemplazamos tensión AB 3/5 raíz de 2 sobre raíz de 2 de la tensión AC es igual a 800 libras, que lo pasamos a la derecha. Simplificamos aquí, 4/5 de TAC más 3/5 de TAC quedaría 7/5 de TAC. 800. Seguimos por aquí.
vamos a resolver el TAC. Para eso usamos nuestra calculadora. 5 por 800 es igual a 4000 entre 7 quedaría 571,43. 571,43 libras. Ese sería nuestro primer valor de la tensión TAC. Ahora, para hallar la tensión AB, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar esta función. Reemplazando, tenemos tensión AB es igual a 3/5 por raíz de 2 tensión AC. Como sabemos, aquí ya nos da un valor. Simplemente reemplazamos 571,43 aplicamos en la calculadora 3/5 por raíz de 2 por 571,43 equivale a 484,87 libras. Bien, como pueden apreciar, de esta manera es como se resuelve este problema, tan fácil y sencillo. Y aquí ya tenemos los valores de cada tensión. Eso es todo. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Eri Gonzalo Cajaumán Rodríguez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad le presentaré un ejercicio de estática, en el cual aplicaré los conocimientos adquiridos sobre el diagrama de cuerpo libre, tensiones y ecuación de equilibrio. Bueno, este es el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy en este video. Y bueno, dice así, ¿no? Esta es la imagen del ejercicio. Dice, un hombre que tiene un peso de 150 libras se sostiene a sí mismo por medio del sistema de cable y polea según la figura. Eso podemos entenderlo como que esta persona, la que está acá sentada, está sosteniendo de este cable a través del sistema de poleas, la polea C y la polea D. Si el asiento tiene un peso de 15 libras, es decir, este asiento en el cual él está tiene un peso de 15 libras, determine la fuerza de equilibrio que el hombre debe ejercer sobre el cable en A y la fuerza que ejerce sobre el asiento. Es decir, nos están pidiendo la fuerza que ejerce el hombre al sostenerse en este cable A y de la misma manera la fuerza que se ejerce en el asiento, aquí en el punto B. Bueno, ya planteamos acá el ejercicio, tenemos los datos, tenemos lo que nos piden y acá las figuras del ejercicio para poder comprender mejor. Entonces, los datos que nos da el enunciado del ejercicio nos dicen que el peso del hombre es 150 libras, el peso del asiento 15 libras y nos piden la tensión en A, es decir, esta cuerda que el hombre ejerce una fuerza y la reacción del asiento en B. Es decir, ¿por qué nos piden la reacción? Ya que el peso del hombre más el peso del asiento van a hacer que se vaya hacia abajo, pero toda acción tiene una reacción, entonces el asiento en B necesita ir por arriba y eso es lo que nos están pidiendo, la fuerza, la reacción de B que se va hacia arriba para que el hombre no se llegue a caer, porque si no se caería si no hubiera una reacción. Eso es lo que nos piden acá. Bueno, luego de haber realizado el diagrama de cuerpo libre del hombre, del asiento y de la polea C, planteamos las ecuaciones de equilibrio. En el hombre primero, según el diagrama que hicimos, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces teníamos la tensión en A más la reacción
del asiento menos 150 libras igual a 0. Esa es nuestra primera ecuación. La ecuación de equilibrio en el asiento, igualmente, la sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sería la tensión en E más la reacción del asiento menos 15 libras en este caso, igual a 0. Esa sería nuestra ecuación 2. Y por último, en la polea C, la ecuación de equilibrio sería de la misma forma, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sería 2 tensiones de E menos tensión de A igual a 0. Esa sería nuestra ecuación número 3. Bueno, después de haber hecho las ecuaciones de equilibrio, hemos sumado la ecuación 1 y la ecuación 2. Es decir, la ecuación 1 era del hombre y la ecuación 2 era del asiento. Entonces, sumando esas dos ecuaciones, nos da que se eliminaría la reacción del asiento, porque sería más menos, se eliminaría. Y nos quedaría la tensión en A más la tensión en E, sumando estos dos negativos, sería menos 165 libras igual a 0. De esta ecuación podemos despejar la tensión en E, que nos quedaría 165 libras menos la tensión en A. Y así se formaría la ecuación número 4. Reemplazando la ecuación número 4 en la ecuación número 3, que era de la polea, tenemos 2 tensión en E menos tensión en A igual a 0. Pero tensión en E ya la hemos hallado acá, entonces la pasamos a reemplazar. Sería 2 por 165 libras menos tensión en A, menos tensión en A, que es la ecuación 3, ¿no? Igual a 0. Entonces, ya teniendo esto con una sola incógnita, podemos hallar la tensión en A, 110 libras. De la misma manera, podríamos hallar la tensión en E, reemplazando este valor acá arriba, en la ecuación en 3. Entonces, la tensión en E sería 55 libras. Una vez halladas estas ambas tensiones, ya podemos hallar la reacción del asiento en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, miren, la tensión en A, 110 libras, más la reacción, menos 150 libras, igual a 0, eso nos da 40 libras. Y asimismo podemos contrastarlo con la segunda ecuación. La tensión en E, 55 libras, menos la reacción, menos 15 libras, igual a 0, nos sale de la misma manera 40 libras. Entonces, en este ejercicio nos pedían la tensión en A, esta, y la reacción del asiento. Bueno, estas serían las dos respuestas que nos están pidiendo, y así concluiríamos el ejercicio de estática que hemos presentado para esta T1. Hola, les saluda el alumno Jesús Miguel Matos Alvarado del curso de Mecánica y Resistencia de Materiales. En esta oportunidad vamos a resolver un problema sobre fuerzas de tensión. El problema que aquí vemos nos dice: si la tensión desarrollada en cada uno de los 4 cables no debe exceder 600 Newton, determine la masa máxima del candelero que se puede sostener. Aquí, como vemos, tenemos el candelero, el sistema en este caso que sostiene el candelero. Podemos observar 2 nudos, los cuales nos van a ayudar para poder calcular las tensiones en los diferentes cables. Tomando el nudo B, podemos calcular las tensiones del cable BA, la tensión en el cable BC, la tensión en el cable BD. De la misma forma, si tomamos el nudo D, podemos hallar o calcular la tensión BD o DB y DC. A continuación, podemos observar que para poder desarrollar dicho problema, ya que hablamos de fuerzas de tensión, lo que necesitamos hacer es descomponer, o en todo caso utilizar un diagrama del cuerpo libre. Aquí ya tenemos dibujado el diagrama del cuerpo libre. Tenemos la tensión DC, la tensión BD, la tensión que origina el peso, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es descomponer dichas tensiones en su descomposición rectangular. Tenemos, ya que tenemos el ángulo de 30 grados
de este lado, para poder hallar este componente, al encontrarse este componente frente al ángulo, lo vamos a considerar el vector multiplicado por el seno del ángulo, en este caso de 30 grados. Y al componente que está al costado del ángulo lo vamos a denominar tensión DC, o sea, el vector multiplicado por el coseno de dicho ángulo. Asimismo, al descomponer el vector TBD, este componente, al estar al costado del ángulo de 45 grados, vamos a multiplicar el vector TBC por el coseno de 45 grados. Igual acá, al estar frente al ángulo de 45 grados, vamos a multiplicar el vector, en este caso, y va a multiplicar al seno de 45 grados. Asimismo, en el nudo B, tomamos el vector o la tensión, en este caso BC, tenemos la tensión AB, tenemos la tensión BD. Asimismo lo descomponemos de la misma manera para poder hallar el componente de este lado. Tenemos la tensión o el vector TBD multiplicado por el seno de 45 grados. Igual aquí, la tensión BD multiplicado por el coseno de 45 grados. Asimismo, para la tensión AB multiplicamos la tensión AB por el coseno de 30 grados y la tensión AB por el seno de 30 grados. Ok, bien, una vez compuesto los vectores, en este caso las fuerzas o las tensiones, procedemos a usar las ecuaciones de equilibrio, ya que el sistema se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, al igual que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Para la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumamos las fuerzas en el eje X o las tensiones en el eje X. Por lo tanto, tenemos la tensión, la fuerza o el vector TDC coseno de 30 y tenemos la fuerza TBD coseno de 45. Por lo tanto, TDC coseno de 30 menos TBD coseno de 45, ya que TBD está yendo para el lado contrario, en el eje X sería menos. Esto lo iguala a 0. Despejo TDC para volver positivo esta diferencia, y me quedaría TDC igual a TBD coseno de 45 sobre coseno de 30. Ok, listo. Lo mismo hacemos para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos que en el eje Y las fuerzas TBD seno de 45 y TDC seno de 30 son las fuerzas que están a favor, están yendo para arriba, mejor dicho, y el peso estaría yendo de manera contraria. Por lo tanto, sumo las fuerzas TBD seno de 45 grados más la otra fuerza que es TDC seno de 30 grados, y procedemos a restarle, quitarle el peso. Lo igualamos a 0. Ahora, nosotros sabemos que TDC seno de 30, TDC va a ser igual
a TBD coseno de 45 sobre coseno de 30. Por lo tanto, pasamos a reemplazar en la ecuación. Tenemos TBD seno de 45 grados más TDC lo reemplazamos, sería TBD coseno de 45 grados sobre coseno de 30 grados y multiplica el seno de 30 por el seno de 30 grados menos el peso y lo igualamos a 0. Por lo tanto, una vez igualado a 0, vamos a despejar TBD. Bien, pasamos a despejar TBD. Vamos a despejarlo por este lado. Sería TBD, lo vamos a despejar e igualar a, nosotros sabemos que el peso es gravedad por masa. En este caso la gravedad que vamos a usar es 9.81. Por lo tanto, al despejar TBD, vamos a igualarlo 9,81 por la masa. Esto sobre el seno, lo que estaría quedando, seno de 45 grados más coseno de 45 por el seno de 30 grados, esto sobre coseno de 30. O sea, seno de 45 más t más coseno de 45 grados por el seno de 30 sobre coseno de 30 grados. Ahí estaríamos despejando. Por lo tanto, ahora nosotros sabemos, al realizar toda la operación, en la calculadora, vamos a deducir que el resultado de esta ecuación es igual a 8,7984 por la masa. Ya tenemos nuestra primera tensión. Ahora, sabemos que TBD es 8,7984. Podríamos en este caso poder hallar TDC si reemplazamos TBD en esta ecuación. Por lo tanto, si reemplazamos, sería lo siguiente: TDC va a ser igual a TBD, que es igual a 8,7984 por la masa, que va a multiplicar al coseno de 45 grados sobre el coseno de 30. Entonces TDC, al poner esta ecuación en una calculadora, nos va a dar 7,81
perdón, 7,1814. Por lo tanto ya tenemos otra tensión. Ahora lo mismo haremos con el nudo B. Bueno, para el nudo B hacemos lo mismo. En este caso tenemos en X, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Bien, entonces tenemos a TBC, la fuerza TBC, más la fuerza TBD coseno de 45 grados, menos las fuerzas en este caso que van de forma contraria, que sería TAB coseno de 30, y lo igualamos a 0. Aquí lo tenemos. Dejamos esta ecuación ahí para poder luego usarla. ¿Sí? Pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y igualando a 0. Tenemos la fuerza TAB por el seno de 30 en el eje X. Tenemos a TAB seno de 30 que está en positivo, y le quitamos TBD seno de 45 que está en negativo, al ir al contrario. Esto lo igualamos a 0. Ahora despejamos TAB y lo igualamos a TBD por seno de 45 sobre seno de 30. Una vez despejado, nos podemos dar cuenta que TBD ya lo tenemos. TBD lo tenemos aquí. Tiene un valor de 8,7984 por la masa. Por lo tanto, lo reemplazamos. Tenemos TAB va a ser igual a 8,7984 por la masa por el seno de 45 grados y todo esto lo vamos a dividir por sobre coseno de 30 grados. Al hacer el cálculo de esta ecuación, entonces tenemos como respuesta que TAB va a ser igual a 12,44 por la masa. Como podemos ver, ya tenemos aquí otra tensión ya hallada. Ahora, si nos damos cuenta, en esta ecuación ya tenemos tenemos BD y tenemos AB. Nos faltaría en este caso hallar BC. Por lo tanto, TBC, despejamos, va a ser igual a TAB coseno de 30 grados, ya tenemos tenemos BD y tenemos AB. Nos faltaría en este caso hallar BC. Por lo tanto, TBC, despejamos, va a ser igual a TAB coseno de 30 grados menos TBD coseno de 45 grados. Al despejar, nos damos cuenta que
Como les mencionaba hace un momento, TAB ya lo tenemos y también tenemos TBD. Por lo tanto, reemplazamos TAB, que lo tenemos acá, que es 12,44 por la masa, por el coseno de 30 grados, menos BD, que también ya lo tenemos, que tiene un valor de 8,7984 por la masa, y por lo tanto pasamos a resolver TBC. Al tener todo esto, podemos simplemente hallar la respuesta. En este caso nos quedaría por coseno de 45, me faltó este dato, coseno de 45. Al ponerlo en la calculadora, TBC nos va a dar un valor de 4,55 por la masa. Ahora tenemos todas las tensiones. En el problema nos dice si la tensión desarrollada en cada uno de los 4 cables, o sea, el sistema no debe exceder los 600 newton, determine la masa máxima del candelero que se puede sostener. Nosotros tenemos las tensiones, de todas las tensiones que hemos hallado, la tensión más grande, la mayor tensión es la tensión AB. De todos los que hemos hallado, la tensión AB es la mayor. Por lo tanto, vamos a tomar T, la tensión AB, que sería 12,44 por la masa. Ahora, entonces TAB tendría que valer 600 newton, porque te dicen que no exceda, por lo tanto tiene que ser menor o igual a 600 newton. Por lo tanto, la tensión TAB vamos a considerarla de 600 newton, y esto vamos a igualarlo a 12,44 por la masa. Entonces la masa va a ser igual a 600 sobre 12,44. Al hacer la resolución nos sale el valor de 48,23 kilogramos, ya que la masa se mide en kilogramos. Entonces esa sería la respuesta a nuestro problema. Gracias por su atención. Hasta luego.